Hola amigos, en nuestro primer vídeo sobre trigonometría plana vimos cómo medir ángulos, bien con grados, bien con radianes. La pregunta que os hago hoy es la siguiente. ¿Se puede medir ángulos sin utilizar arcos de circunferencia? Lo que se le ocurrió a algunos geómetras griegos es lo siguiente. Tracemos una perpendicular a una de las semirrectas que define el ángulo a una unidad de distancia del vértice. Y tomemos como medida del ángulo el segmento AB. Esta es la idea que subyace a las razones trigonométricas, que es el tema que veremos en el vídeo de hoy. Para definir las razones trigonométricas necesitaremos distinguir dos casos: razones trigonométricas para ángulos agudos y razones trigonométricas para ángulos cualesquiera. En el vídeo de hoy nos centraremos en definir las razones trigonométricas para ángulos agudos. Partimos de un triángulo rectángulo de vértices O, A y B. Y nos fijamos en el ángulo en el vértice O, que denotaremos con la letra griega Z, que también se pronuncia como cita o teta. Definimos las razones trigonométricas seno, coseno y tangente como los siguientes cocientes. El seno de z es la división entre la longitud del segmento AB y la longitud del segmento OB. O dicho de otro modo, es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno de z se define como el cociente entre la longitud del segmento OA y la longitud del segmento OB. O dicho de otro modo, el coseno de z es el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. Finalmente, la tangente de z es la división entre la longitud del segmento AB y la longitud del segmento OA. O dicho de otro modo, la tangente de z es el cateto opuesto dividido entre el cateto contiguo. Esta definición depende únicamente del ', y no del triángulo particular OAB. En efecto, si consideramos otro triángulo rectángulo de vértices O, A', B', con el mismo ángulo agudo z, en principio podríamos definir el seno de z como los cocientes AB dividido entre OB o como A'B' dividido entre OB'. Sin embargo, por el teorema de Tales, ambos cocientes son iguales. Y podemos razonar del mismo modo para ver que el coseno y la tangente tampoco dependen del triángulo rectángulo, sino del ángulo z. De este modo, las razones trigonométricas, como su propio nombre indica, son razones, esto es, cocientes. Pero para visualizarlo mejor, vamos a hacer lo siguiente. Como la definición de seno, coseno y tangente no depende del triángulo rectángulo en particular, vamos a considerar uno que tenga como hipotenusa una unidad. De este modo, el seno de z, que se definía como el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, se puede identificar justamente con el cateto opuesto, dado que al dividir entre 1 nos da el mismo valor. El coseno de z se definía como el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa, y podemos por tanto identificar el coseno de z con el cateto contiguo, porque dividir entre 1 nos da el mismo valor. ¿Con qué segmento podemos identificar la tangente de z? Hagamos lo siguiente. Consideremos una circunferencia con centro en el vértice O y radio la unidad. Prolonguemos el segmento OA hasta cortar a la circunferencia. Y al punto de corte lo llamamos C. Tracemos una perpendicular a este radio en el punto C. Prolongamos el segmento OB hasta cortar a esta perpendicular y al punto de corte lo llamamos D. Lo que afirmamos es que la tangente de Z es justamente el segmento CD. En efecto, la tangente de Z se definía como el cociente entre el segmento AB y el segmento OA. Pero por el teorema de Tales, esto es igual que dividir el segmento CD entre el segmento OC. Pero OC es un radio de la circunferencia y por tanto mide 1. Por tanto tenemos que la tangente de Z es CD dividido entre 1, por tanto CD, como afirmábamos. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más trigonometría. ¡Hasta luego!